Les doy la bienvenida a este seminario Claves Estratégicas para los Negocios y el Marketing. Hoy vamos a ver un poco algunos cambios que están sucediendo en los negocios, producto de cambios sociales y de cambios tecnológicos, y vamos a ver cómo llega eso al consumidor y cómo impacta en sus compras y en sus deseos y en sus necesidades respecto al consumo. Antes que nada me voy a presentar, mi nombre es Daniela de Sousa Méndez. Yo trabajo para empresas de moda y de beauty en la parte estratégica. En las empresas hay tres grandes áreas: una que es la financiera, la que se encarga del dinero; la otra la operacional, que se encarga de los procesos productivos y logísticos; y por último la estratégica, que se encarga del posicionamiento y de cómo se va a diferenciar la empresa de los competidores y cómo va a mostrarle esa diferencia a los consumidores, lo que se llama valor. Además de eso, estudio las tendencias de consumo y los cambios en los negocios, y este seminario es producto de un trabajo que vengo haciendo ya hace un tiempo para identificar tres claves que sean importantes para entender hacia dónde están yendo los negocios. Les cuento que los americanos tienen una frase que dice nice to know. Cuando uno enumera algunas cosas, las 5 formas de, las 4 tendencias en, ellos le llaman nice to know, como algo que es cool saber y que es saberlo como un check por arriba. Bueno, esto no es algo nice to know exactamente, porque no solamente vamos a entender cuáles son estas claves estratégicas, sino que vamos a entender por qué son importantes, y es que están presentes en la sociedad y en la tecnología. Vamos a ver cómo pasan de la sociedad a la tecnología a los negocios. Esto sucede porque eh, hay un cambio entre tecnología y social que es bidireccional y se retroalimenta mutuamente. Por ejemplo, hay un cambio social producto que un grupo de personas empieza a pensar que una nueva tecnología podría ser buena para las personas, y ese grupo de personas empieza a desarrollar esa tecnología. Ya hay un cambio social. Luego, cuando esa tecnología se desarrolla, hay un cambio tecnológico, y cuando esa tecnología baja a las personas, nuevamente hay un cambio social producto de esa adopción. Por eso les digo que los cambios entre tecnología y sociedad son bidireccionales y se retroalimentan mutuamente. Esos cambios son profundos y derivan en cambios en otras áreas, como por ejemplo en los negocios. Entonces, las tres claves estratégicas que vamos a ver son algo más que nice to know. Tiene que ver con entender profundamente cuáles son los movimientos que están sucediendo y que están dando lugar a cambios en los negocios. Las claves estratégicas es el bloque central del seminario, y al principio hay un bloque que tiene que ver con el contexto. Vamos a entender cómo están cambiando las decisiones respecto de cómo está cambiando el contexto, y a lo último vamos a ver cuáles son las motivaciones de consumo respecto de dos teorías que son contrapuestas, que son la de Thorsten Veblen y la de Gilles Lipovetsky. Vamos a ver qué es lo que dice cada uno y tratar de entender cómo es hoy se traduce en nuestro consumidor, ¿no? Que nosotros sabemos que está comprando productos, pero que en realidad está comprando otra cosa. Vamos a entender qué es esa otra cosa que está comprando para poder adaptar las estrategias de comunicación. En principio, vamos a empezar con el primer bloque, que tiene que ver con el contexto, y contarles que los distintos tipos de contexto exigen distintos tipos de respuesta, y es menester de ustedes, los líderes, que puedan entender el contexto en el que están operando para que puedan actuar en consecuencia. Este es un gráfico de la Fundación CIA, donde ellos identifican un antiguo régimen social, económico, tecnológico que está cayendo, y un nuevo régimen que está ascendiendo. El tamaño de los círculos tiene que ver con el esfuerzo que se requiere en cada una de las etapas. Les cuento que nosotros estamos en este lugar, entre el caos y la aparición. O sea, si a nosotros nos cuesta entender el contexto y nos cuesta tomar decisiones, tiene que ver que estamos en un cambio de paradigma. Lo que nosotros hoy estamos atravesando se va a estudiar en el futuro como nosotros hoy estudiamos la revolución industrial. Lo que pasa es que acá los cambios son más profundos, más acelerados y muchísima más cantidad. Por eso también se hace muy confuso el entorno, el contexto, los cambios, cuáles son a corto plazo, cuáles son a largo plazo. Pero en principio, lo que me importa identificar es que nosotros estamos en este lugar. Y si nos cuesta entender el contexto y nos cuesta tomar decisiones, tiene que ver con esto. Para profundizar un poco más sobre el contexto, me gustaría utilizar el modelo Kinefin de Dave Snowden, que es un consultor que plantea 4 tipos de contextos en el modelo
que le llama kinefin. Kinefin es una palabra en galés que significa hábitat. Y lo que hace Snowden es hacer una relación entre la causa y el efecto y en base a eso entender cómo tengo que tomar decisiones. Yo les voy a contar cuáles son estos 4 contextos y les voy a contar en cuál estamos ahora para que comprendan cuál es la diferencia con los demás. Snowden identifica en los 4 cuadrantes 2 partes claras y la primera es la parte predecible. Dentro de la parte predecible está el contexto simple, donde la consecuencia entre la causa y el efecto es clara. Estos son los problemas que pasaban en la revolución agraria, por ejemplo. Yo necesitaba comer, entonces plantaba algo y lo obtenía o cazaba un animal, digamos. El contexto simple es un contexto fácil de liderar porque las causas y las consecuencias son fáciles de entender para todo el mundo. Por ejemplo, en una empresa, un contexto simple es un área donde hay muchos procesos. Por ejemplo, el área de pagos. Yo para determinar un pago, lo que hago es cumplir una serie de procesos e incluso si tengo que darlo de baja o llevarlo para atrás el pago, también tengo una serie de procesos para anularlo. Entonces, el contexto simple es un contexto donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, son tareas fáciles de delegar porque tienen procesos y podríamos decir, como ejemplo, que el contexto simple es hacer una receta, hacer una torta, hacer una comida, digamos, cualquiera leyéndola puede entender y puede cumplir esos pasos. Luego del contexto simple, ya en la revolución industrial aparece otro contexto que es el complicado. Acá las causas y las consecuencias o las causas y los efectos son fáciles de ver, pero no para todo el mundo, no ya como en el contexto simple. Acá las causas y las consecuencias son fáciles de ver para los expertos. Este tipo de contexto, por ejemplo, es el que les conté que surge en la revolución industrial con la máquina, pero para hacerlo mucho más fácil es, yo voy con el auto, escucho un ruido, que está haciendo un ruido raro que está haciendo el auto, sé que hay un problema, pero no sé qué es lo que pasa. Ahí es cuando necesito que un experto me ayude. El contexto complicado lo que tiene es que necesito de expertos que me den la solución. Ya no es que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer o simplemente seguir una receta, sino necesito que alguien me asesore. El lío del contexto complicado es pensar que estoy en un contexto simple y empezar a enredarme tratando de buscar las soluciones mediante procesos. No, contexto complicado, necesito llamar a un experto. Entonces el ejemplo del contexto complicado es llevar un cohete a la luna. Ahora vamos a pasar del lado no predecible y en el lado no predecible está el contexto complejo. El contexto complejo es el contexto al que se desplazaron la mayoría de los negocios hoy. Este es el contexto en el que estamos operando. La relación entre la causa y el efecto no es clara y solo se entiende en retrospectiva. Una vez que pasó, yo puedo entender qué es lo que pasó. Y esto tiene una razón muy importante y es que todo lo que viene pasando en este contexto en el que estamos operando nunca sucedió. No hay recetas, es todo nuevo. Entonces, digamos, yo voy probando distintas instancias y distintas soluciones. Para entender la diferencia entre contexto complicado y contexto complejo, imagínense que el contexto complicado viene desde la revolución industrial hasta hace 10 años. Y después, desde hace 10 años, se viene desarmando y ya después de la pandemia claramente entendimos que estamos en un contexto complejo. Pero la diferencia fundamental entre el contexto complicado y el complejo y es que el contexto complicado es la suma de las partes. La suma de las partes en un todo homogéneo. Por ejemplo, contexto complicado es una Ferrari. Las Ferrari son máquinas complicadas, pero digamos hay especialistas que las pueden desarmar y las pueden entender y pueden solucionar sus problemas. El contexto complejo, el actual, no es como una Ferrari. El contexto complejo es más parecido a una selva tropical brasileña, donde los distintos actores pueden modificar el ecosistema y yo en el momento que el ecosistema está modificándose, no sé por qué razón es. Por ejemplo, un ecosistema, una selva tropical, puede verse afectado por una especie que se extingue. Eso modifica el ecosistema. Por ejemplo, entra la mano del hombre con un proyecto agrícola y cambia el curso de un río. Eso también modifica el ecosistema. Puede haber un cambio de clima que también tiene impacto en el ecosistema. Bueno, la diferencia fundamental con el contexto complicado es que acá hay un montón de partes, de actores que están interactuando en un flujo constante. Entonces, ya no es como la Ferrari, que es la suma de las partes. Acá es la suma de las partes más las interacciones. Son las interacciones
la que le dan la verdadera complejidad al contexto y son las interacciones lo que tengo que entender para tomar decisiones. Y las interacciones que no las puedo entender en el momento, sino en retrospectiva, una vez que pasó. Esto me obliga como líder a tener un liderazgo que es totalmente distinto a los otros contextos. Este es un liderazgo más experimental. Acá no puedo armar planes o procesos a prueba de fallos estrictos, porque este contexto tiene otra lógica. En este contexto estoy probando, estoy analizando las situaciones, entonces necesito un liderazgo más experimental. Necesito paciencia para esperar que las situaciones avancen y se revele la información que necesito entender y luego tomar decisiones. Y lo más difícil para los líderes del contexto complejo es entender que el fracaso es una parte constitutiva. El fracaso en los otros contextos representaba algo negativo, algo que yo podía haber previsto y no lo hice. En este caso es distinto. El fracaso es una parte constitutiva y hay que bancárselo, porque el fracaso y entender el fracaso, ¿no? Los distintos fracasos terminan llevándome a la innovación. Y la innovación es una parte constitutiva de este contexto porque las empresas necesitan estar innovando permanentemente en procesos, en gestión, en producto, en customer experience, en modelo de negocio. Entonces, para llegar a esa innovación necesito ir fracasando porque necesito ir probando. Eso es lo más complejo del contexto complejo, entender que todo lo que me había traído hasta acá respecto de la forma de ver mi empresa, de ver el contexto, de ver los vínculos dentro de mi empresa, cambió y hoy necesito tener un liderazgo que es totalmente distinto. En un flujo constante necesito tener un liderazgo más experimental, dejar que las situaciones se revelen y recién ahí tomar decisiones. El contexto complejo podría ser, por ejemplo, crear un hijo o un cambio social. Crear un hijo, por más que uno tenga varios hijos, sabe que cada uno es una instancia distinta que tiene distintos desafíos y no hay recetas. Por último, dentro de la parte impredecible, está el contexto caótico. El contexto caótico es un hospital en guerra. Los líderes no pueden tener un liderazgo experimental, analizar, categorizar. No, no, no. Tienen que entrar para estabilizar la situación. Contexto caótico es la pandemia, pero también es cuando se cae WhatsApp, cuando eh, la empresa de luz deja sin luz a muchos usuarios. Eso es un contexto caótico. Y yo ahí necesito entrar y solucionar la situación. Hay un quinto contexto que define Snowden, que está en el medio, y tiene que ver con el desorden. El desorden tiene que ver con que cuando yo estoy en un contexto y no entiendo en qué contexto estoy, por lo tanto no entiendo de qué forma tengo que actuar. Eso es el desorden. Es distinto pensar que estoy en un contexto simple a un contexto complejo, son distintas las variables que se juegan, distintas las habilidades que necesito para liderar y para entender. Entonces, como síntesis, recuerden que estamos en un contexto complejo. Y complejo no es un adjetivo, complejo actúa como un sustantivo, o sea, es la definición. Complejo implica esto que les contaba, que es un flujo constante y que las relaciones entre las partes son lo más importante y a la vez son lo más importante y son lo más difícil de descifrar. Este es un gráfico del contexto Kinefin que me pareció súper didáctico, que lo muestra a través de distintos dibujos. En el contexto simple es un tatetí, el contexto complicado ya empieza a ser un ajedrez, el contexto complejo empiezan a haber más variables y más personas que interactúan, es un juego de póker, y el caótico realmente nadie entiende nada. Entonces, la complejidad es una nueva forma de pensar el mundo más que una manera de trabajar con marcos o con modelos. Yo lo que necesito entender es cómo pensar un contexto complejo multidisciplinariamente. Es una nueva forma de pensar y de actuar. ¿Vieron que hay una frase que dice, todo lo que te trajo hasta acá no es lo que te va a llevar de ahora en más? Bueno, tiene que ver con esto, con que el contexto cambió y la forma de ver los problemas y de abordarlos también cambió. Para completar lo de contexto, quería hablarles de algo que conocen, que seguramente es el modelo VUCA, que en inglés significa volátil, incierto, complejo y ambiguo, y es una manera de definir el contexto. A mí personalmente hay varios estudios en paralelo con VUCA. Hay uno que me parece que define mucho mejor el contexto y es
el acrónimo RUPT, que significa rápido, impredecible, paradójico y entrelazado. Vemos cada una de las letras que significa para entender en el contexto que estamos transitando. Rápido, la velocidad de los cambios, no hay mucho que explicar. No terminamos de entender algo que tenemos que empezar a comprender lo que sigue. La U de impredecible tiene una doble impredictibilidad. No sé si algo va a pasar o no, y si pasa no sé de dónde viene. Eso es lo complejo de la impredictibilidad, ¿no? No sé si va a pasar, y si pasa no sé si es un cambio social, un cambio de paradigma, una guerra, una pandemia, un competidor de tu industria que se mete en la mía desplazando al incumbente y me obliga a cambiar mi modelo de negocio. La P de paradójico es pensar que existe una solución única a problemas complejos en lugar de verlos como polaridades que deben aprovecharse. La relación entre problema y solución, que es algo de los contextos anteriores, de los contextos donde había recetas, lo tengo que dejar de lado. Ya no puedo pensar más en términos de problema-solución. Necesito pensar en términos de polaridades y de situaciones que se van moviendo y las cuales yo me voy moviendo con ellas y voy aprovechando esas situaciones. Y entrelazado, todo se conecta con todo, es necesario navegar y entender la realidad a través de distintas capas de eventos, inventos y conceptos que se unen, se separan y forman enlaces a veces valiosos, a veces destructivos y a veces inocuos. Este es el contexto en el que estamos tomando decisiones, por eso se vuelve tan confuso. O sea, esas polaridades en las que yo tengo que estar moviéndome, porque se están moviendo a su vez, yo no sé cuándo se junten si van a ser enlaces virtuosos, enlaces negativos o enlaces neutros, pero necesito estar moviéndome junto con ellos y eso lo voy a descubrir después. Una de las claves del contexto complejo, entender en retrospectiva lo que estaba pasando. Para enfrentar este contexto, Fabián Jalife y Alejandro Melamed lo que hacen es dar 3 claves para más o menos poder ordenarnos y poder navegar en estas aguas. La primera tiene que ver con nutrir y practicar la agilidad. La agilidad entendida como la habilidad de aprender de la experiencia y aplicar ese aprendizaje en entornos complejos. Moverme permanentemente. Las empresas que ya son fotos estáticas como antes son las empresas que no funcionan. Las empresas de ahora se mueven permanentemente en pequeños saltos incrementales. Desarrollar liderazgos que superen divisiones orgánicas o mecánicas, la horizontalización de las decisiones, que el equipo sea heterogéneo respecto a los expertices, respecto de las edades, si es posible respecto de las etnias. Eso me va a poder ayudar a tener una visión más holística y mucho más nutrida de lo que está pasando. Y cambiar nuestra mentalidad para ver los problemas no como obstáculos a ser resueltos, sino como eventos a ser repolarizados y reorganizados. Lo que les decía antes, olvidarnos del binomio problema-solución y ya me saqué eso encima. Esto es otra cosa, es otro contexto donde yo necesito ir parado arriba de situaciones que se van moviendo y voy aprovechándolas y me voy moviendo arriba de esas situaciones. Esto con respecto al contexto, a la toma de decisiones y a entender un poco más en macro qué es lo que está pasando que no nos permite muchas veces tener claridad. En el próximo bloque vamos a ver las claves estratégicas y vamos a entender cómo pasan de la parte tecnológica y social a los negocios.